Ya, estamos grabando y ahí se ve la diapo de nuevo. ¿Se ve la diapositiva? Te vemos a ti. Ah, no se ve la diapositiva. No. Ok. Vamos a compartir ahora. ¿Y ahí? Ahí se está compartiendo la pantalla. Ya. Ahí sí. Ya, entonces en este momento ustedes ven la pantalla solamente o la pantalla y los asistentes. Se ve parte de los asistentes y la pantalla. Ya, está bien, lo grabamos así, ¿no? Dale nomás, Patricio. Ya, perfecto. Oye, bueno, nada, antes que todo quería agradecer a CODAR, a la corporación, por invitarme a hacer esta charla sobre 1960. Creo que es tercera vez que me toca hacer una charlita, y bueno, ahora es desde la casa, con teletrabajo, con telecháchara, como es la tónica de estos meses. Y mucho, hubiera sido mucho más entretenido tomarse ahí comerse un picoteo en Reñaca, pero bueno, estamos acá, ¿no? Sí, mira, la charla de hoy día es esencialmente sobre los estudios que hemos estado haciendo respecto del tsunami de 1960. Eh, pero antes de llegar a las cosas que estamos haciendo como grupo de investigación en la Universidad de Valparaíso, les voy a contar algo de la evolución de lo que hemos aprendido sobre este terremoto y el tsunami en los últimos 60 años. El 22 de mayo se cumplieron 60 años, y eso fue hace un par de semanas atrás. Y fue una buena oportunidad como para hacer un recuento del avance en la ciencia y en los científicos y cómo han avanzado los científicos descubriendo en forma gradual e incrementalmente algunas características típicas de este terremoto. Entonces la imagen, o sea, la diapositiva o el título de la charla es El tsunami de 1960, una historia que se resiste a ser escrita, y se resiste por las razones que espero queden claras al final de la presentación. La imagen que se ve ahí es el cementerio de Tolten Viejo. Fue una ciudad literalmente barrida por el tsunami, que tuvo que reubicarse varios kilómetros costa adentro después de que el tsunami, digamos, que la destruyó completamente. Ir a ese cementerio es una experiencia bien fuerte. La mayoría de las personas enterradas son ahí de posteriores a 1960. ¿Ya? Y, y bueno, no sé, como la gente que me ha escuchado en un par de ocasiones previas, bueno, yo pertenezco al grupo de Ingeniería Oceánica de la Universidad del Paraíso y a otros centros de investigación, que claro, nos metemos en este tipo de problemas desde la ingeniería, ¿ya? Y tratamos de analizar problemas como del mundo de la física, con el objetivo esencialmente de entender cómo el ser humano interactúa con estos fenómenos naturales en la costa, ¿ya? Y qué tipo de medidas podemos tratar de buscar de forma tal de que los futuros desastres no sean tales, ¿ya? Dejen de ser desastres o las consecuencias sean menores. Para empezar, lo que muestro acá es una línea de tiempo desde el año 1536, con el descubrimiento de Chile, que muestra los terremotos que han generado tsunamis frente a las costas de Chile. ¿Ya? Hay una línea de tiempo del 1500 hasta el año 2000, y esas barras verticales representan aquellos eventos que generaron tsunamis, terremotos grandes que generaron tsunamis. ¿Ya? Y aquí es relativamente claro de que estos eventos son recurrentes, ¿ya? A veces se nos olvida en un par de generaciones de que ocurren, pero ocurren, ya han ocurrido y está registrado en la historia. Y el de 1960 es el evento más grande dentro de esta serie. Ocurrió en el centro-sur de Chile, aproximadamente desde el Golfo Arauco hasta la península de Taitao, que sería esa banda rosada que aparece ahí, y cubrió del orden de 1000 kilómetros. 1000 kilómetros es una barbaridad de distancia, no sé, puede ir unas 7 veces a Santiago. ¿Ya? Fue toda esa zona donde la placa de Nazca se desplazó respecto a la sudamericana y generó el terremoto más grande de la historia de los registros, que eso es lo que les voy a mostrar ahora, porque llegamos a esa conclusión. ¿Ya? El terremoto duró 8 minutos y generó 2000 muertos, ¿ya? Alrededor de 2 millones de damnificados, y fue incluso capaz de matar hasta 138 personas en Japón. ¿Ya? Entonces esta historia que pasó va a seguir pasando,
Y para poder llegar a esa conclusión, han habido muchas personas que han trabajado en entender cómo fue la física de ese terremoto. Y aquí hay un compendio, voy a nombrar algunos de ellos, porque les voy a ir contando qué es lo que hizo cada una de esas personas para ir descubriendo este evento. ¿Ya? Hay algunos que son investigadores japoneses con los que me ha tocado trabajar, muchos de ellos son chilenos y bastantes extranjeros. Hay muchos americanos trabajando en este estudio. Algunos pocos de ellos ya se fueron, ¿ya? Pero la gran mayoría de las personas que están acá están vivos. ¿Ya? Entonces vamos viendo la secuencia cronológica de las cosas que pasaron después del terremoto. ¿Ya? Como les decía, yo no les voy a hablar mucho del terremoto en sí, sino que les voy a hablar de lo que los científicos han descubierto del terremoto. ¿Ya? Lo primero, quizás súper relevante, no tanto desde el punto de vista científico, pero sí testimonial, fue el aporte que hizo don Leopoldo Castedo el año 1960 al producir un documental que se llamó La Respuesta. ¿Ya? Y el documental de La Respuesta se basa principalmente en los trabajos que hizo la Endesa en ese tiempo para, dentro del contexto de lo que se llamó el Riñiguazo. ¿Ya? Y para entender el Riñiguazo, ahora sí explico el terremoto. El terremoto ocurrió el 22 de mayo de 1960, luego vino el tsunami, ¿ya? Y producto del terremoto, hacia aguas arriba del río Calle, en el río San Pedro, se generaron 3 deslizamientos que represaron el agua del río San Pedro. ¿Ya? Y el río San Pedro es el desagüe del lago Riñihue. Y esa agua se empezó a acumular, y en algún momento el nivel del agua aumentó hasta 17 metros, con todo lo que eso implica, y los ingenieros de la Endesa, 2 meses después del terremoto, enviaron a retroexcavadoras para tratar de romper esos tacos en forma controlada y que la inundación en Valdivia fuera aliviada. ¿Ya? Cuando metieron las retroexcavadoras se hundían en el barro y finalmente tuvieron que ir con obreros a trabajar ahí. ¿Ya? Y eso fue una epopeya de la ingeniería. Finalmente los obreros que aparecen ahí, claro, lograron hacer un alivio de esa agua en forma gradual, y la inundación de Valdivia no fue tan violenta. ¿Ya? Fue inundación, pero no fue tan violenta. Y eso tuvo en vilo a la población de Valdivia 2 meses, incluso después del terremoto, que digamos que lo dejó en una situación bastante precaria. Ahora, esto no está directamente relacionado con el terremoto, pero sí hay unas afirmaciones impresionantes de Valdivia que hizo don Leopoldo estando ahí en terreno. ¿Ya? Él fue profesor de la Universidad de Chile, un historiador que vino en el Winnipeg, desde España, digamos que después de la guerra española, la guerra civil española. Y bueno, ese es un muy buen antecedente, pero el primer antecedente formal en términos científicos es el que recopiló don Helmut Sievers. Don Helmut también es profesor de la universidad donde trabajo yo, profesor emérito de la Universidad de Valparaíso. Él es, entre comillas, el primer oceanógrafo chileno que en el año 1957 volvió de una institución en San Diego, Scripps Institution of Oceanography, donde él, bueno, primero era oficial de Marina, se retiró y la Marina lo mandó a estudiar allá, y volvió al año 57, a lo que hoy en día es el CHOA. En ese tiempo se llamaba el Departamento de Navegación e Hidrografía de la Armada. Don Helmut, como consecuencia del terremoto y el tsunami, le pidió al comandante que a cargo del departamento si es que podía ir a terreno, y dada la contingencia y la complejidad de moverse en ese tiempo al sur, las carreteras estaban cortadas, no eran carreteras, caminos estaban cortados, hubiera sido un esfuerzo muy complicado. Lo que le permitió el capitán fue que él contactara a sus ex compañeros de la escuela naval, ya que estaban, por ejemplo, de capitanes de puerto en la zona afectada, o de gobernadores marítimos, algunos más mayores que él, para que le contaran a él qué es lo que habían visto ellos y qué es lo que habían visto los testigos. Entonces don Helmut, instalado aquí en Valparaíso, con el teléfono, se dedicó a recopilar la información y finalmente generó un documento que se llama El Maremoto del 22 de mayo de 1960. Un libro muy interesante, muy bonito, escrito en una prosa que no es tan científica, se entiende, cualquier persona puede entender lo que contiene el libro. Y además, bueno, tiene algunas joyas fotográficas, como por ejemplo esa foto que aparece ahí. Don Helmut se contactó con un señor Luis Bernucci en Valdivia,
que fue la única persona que logró tener un registro fotográfico del tsunami, en el momento del arribo del tsunami. ¿Ya? Y tiene una colección de 14 fotos, y esta es una de las fotos, esta es el recogimiento de la primera onda, sacada desde niebla. ¿Ya? Entonces, si comparamos, por ejemplo, el tsunami de 1960 con el tsunami del 11 de marzo del 2011, que ocurrió un día en la tarde, como a las 3 de la tarde, claro, la cantidad de información es muy asimétrica. En Japón se tiene muy registrado lo que ocurrió, pero en el año 1960 prácticamente no hay información fotográfica, tampoco existían videos, así que esencialmente la información primaria que se obtuvo del tsunami fue la que recopiló don Helmut llamando desde Valparaíso. ¿Ya? Ahora, el Showa en ese tiempo tenía algunos mareógrafos que permiten medir la marea, y los mareógrafos se ubican en los puertos para garantizar la seguridad de la navegación, ¿ya? Y los mareógrafos permiten también medir perturbaciones anómalas de la superficie, como los tsunamis. Entonces, lo que se ve abajo en esta, a ver, creo que tengo, sí, aquí tengo un puntero, voy a poner el puntero. Aquí lo que se ve es la señal de marea, la pleamar, la bajamar, la pleamar, la bajamar, ¿ya? Que en el fondo es un fenómeno rítmico que ocurre 2 veces al día, las pleamar y las bajamares. Y aquí se ve inicialmente una perturbación anómala, bien rara, el 21 de mayo, a las 6, que parte a las 6:01 de la mañana. ¿Ya? Y luego, al día siguiente, aparece el 22 de mayo un incremento mucho más fuerte como consecuencia del terremoto, del gran terremoto. Esta es la primera evidencia que permite entender de que hubo a lo menos 2 eventos importantes. ¿Ya? Uno menor, el 21 de mayo, y otro mucho más grande, el 22 de mayo. ¿Ya? Don Helmut todavía anda revolviéndolas por ahí, y de vez en cuando nos juntamos a conversar sobre sus hallazgos que no necesariamente están en el librito, y nos han servido bastante para nuestras investigaciones recientes. ¿Ya? La segunda, mira, llegó la Martín, la va a tener que silenciar. Martín, te va a tener que silenciar porque si no hay retorno. Ya, ahí está. Bueno, la segunda pieza de información vino mucho después, vino el año 1968, por un americano. El terremoto literalmente quedó en el olvido, ya, en términos científicos. Pero hay un geólogo que se llama George Plafker, que él estudiaba los terremotos y las consecuencias de los terremotos en los continentes. Entonces, en 1964 hubo un terremoto muy grande en Alaska, que también generó un tsunami, y ese tsunami llegó a Hawái, y por eso fue muy importante para los americanos. Y lo que hizo George Plafker fue ir a Alaska a ver qué es lo que había pasado con ese territorio. Y lo que descubrió fueron movimientos verticales del terreno, como los que aparecen ahí en la figura de la derecha, aquí. ¿Ya? Esos movimientos son generados por el terremoto. En ese tiempo, la teoría de la tectónica de placas era muy incipiente. La tectónica de placas se enunció en 1912 por Alfred de Heckner, pero era una teoría que no tenía pruebas claras. Y luego pasaron, ¿qué?, 50 años, y George Plafker fue a terreno y se dio cuenta de que este terremoto, el terremoto de 1964, había sido muy fuerte y había generado estas deformaciones que no se ven muy seguido. Luego, él sabía del terremoto de 1960 y decidió venir a Chile. Y este gringo loco se arrendó una embarcación y se fue a recorrer el archipiélago de los Chonos, ¿ya? Ahí donde no hay nada, pues Melinca, hacia el sur, ¿ya? Perdido. Y lo que hizo fue buscar este tipo de comportamiento en la costa. Y aquí hay una imagen que es un poco difícil de leer, pero voy a tratar de explicarla. Todos los puntitos, triángulos, cuadrados y triángulos para abajo, negro, son mediciones que hizo George Plafker en Chile. ¿Ya? Voy a poner aquí con la pluma. Aquí está Chiloé, ahí con rojito estoy indicando Chiloé, ¿ya? Y hacia arriba está el continente. Valdivia, por ejemplo, está por ahí, ¿ya? Puerto Chacabuco está como por ahí. ¿Ya? Entonces este gallo se fue a recorrer las islas y fue capaz de detectar los movimientos verticales de la corteza 8 años después. Y publicó un paper que fue la primera vez en que se propuso la existencia de terremotos de subducción, o sea, terremotos de este estilo. ¿Ya? Aquí les voy a mostrar una simulación, no sé si se puede hacer aquí, a ver. Oh, parece que tuvo un problema. ¿Se ve que se ve ahí? ¿Se ve la pantalla o no?
Perdimos la pantalla, te vemos a ti solamente. Ah, ya. Voy a tener que volver a conectar aquí porque esta cosa es media enredada. Compartir pantalla. Ahí. Compartir. Ya. Ahí estamos. Entonces, lo que se muestra ahí en ese video es la zona de interacción entre placas, una placa oceánica y una placa continental, ¿ya? Como la que podríamos tener en Chile. Y eso es lo que se va a generar aquí va a ser un terremoto de subducción que genera un tsunami, ¿ya? La subducción es una interacción entre placas que se da en pocos lugares del mundo, en general en todo el contorno del Pacífico, donde hay una placa más pesada que la otra y subducta o se mete debajo de la otra. Y ese tipo de terremotos son los que generan tsunamis, son los más peligrosos. Y ese tipo de mecanismo fue el que había en Alaska, y ese tipo de mecanismo es el que representa a las costas de Chile, ¿ya? Y si se fijan, cuando las placas interactúan, ahí una empuja a la otra, la corteza se deforma súper lento, en el orden de decenas de años, centenas de años, y cuando viene el terremoto, cuando viene el terremoto, ¡pap! La corteza trata de volver a su posición, las islas que están muy cerca de la fosa, como la Palmerita, tienden a levantarse, y el continente en algunos lugares tiende a hundirse, ¿ya? Y ese patrón fue el que encontró George Plafker en Chile. O sea, él se dio cuenta que islas como la isla Mocha, por ejemplo, o la isla Guafo, que están muy cerca de la fosa, se levantaron. En el caso de la isla Guafo se levantó hasta casi 5 metros, ¿ya? Pero el continente se hundió, Valdivia, por ejemplo. Pero no solo Valdivia, fueron alrededor de 1000 kilómetros en donde el terreno se hundió. Y a partir de esto, George Plafker propuso esta idea de la existencia de los terremotos de subducción que generan tsunami, ¿ya? Pero solamente 8 años después, y publicado en 1970. Pasaron los años, ¿ya? Y en 1978, el sismólogo Hiro Kanamori, de un japonés que trabaja hasta el día de hoy en Caltech, Caltech es California Institute of Technology. Este es como el sismólogo más importante en la historia de la sismología, es como el padre de la sismología, ¿ya? Y George Plafker es como el padre de la geología de los terremotos, ¿ya? Y bueno, Hiro Kanamori, nacionalizado americano, fue el que por primera vez en la historia hizo un ranking de los eventos más importantes, y lo que se muestra ahí arriba en la figura, aquí, esta figura de acá, muestra los diferentes eventos. Por ejemplo, C significa Chile, AK significa Alaska, esa Alaska sería 1964, C sería Chile, y bueno, y todos estos puntitos de acá corresponden a los diferentes terremotos, y aquí está la magnitud del terremoto, y esta es primera vez que se cataloga el terremoto de 1960 como el más grande de la historia de los registros, ¿ya? Y este análisis se hizo hasta 1980, pero sigue siendo válido porque desde 1980 hasta la actualidad han ocurrido 3 grandes terremotos, que son el del 26 de diciembre del año 2004 en Indonesia, el del 27 de febrero de Chile, del 2010, y el del 11 de marzo del 2011 en Japón. Pero esos 3 terremotos son más chicos que el de 1960. Así que esta fue la primera vez que se dijo, bueno, aquí en el fondo, como dicen por ahí, de vez en cuando somos campeones mundiales de terremotos, ahí está el terremoto más grande de la historia. Hiro Kanamori, 1978. ¿Ya? Luego, en 1989, ya pasaron bastantes años, vino esta es la única mujer científica que se ha metido en el problema haciendo hallazgos importantes, que es la Inés Cifuentes, y ella es hija de un ecuatoriano con una madre estadounidense, ¿ya? Ella, en su tesis doctoral, estudió el terremoto de 1960, porque a pesar de que nació en Londres, bueno, se dio hartas vueltas, vivió en Chile, y cuando vivió en Chile, claro, se interesó por la sismología chilena, y su tesis doctoral se basó en el terremoto de 1960. Y escribió este paper, que es súper evidente. En el mundo científico uno tiende a tratar de entrar a los papers, y es súper árido el lenguaje científico. Pero aquí el título es súper claro, dice, los terremotos de Chile en 1960. O sea, está diciendo que hay más de un terremoto. ¿Ya? Clarísimo. Y lo constata a través de la medición de registros sísmicos en Estados Unidos. ¿Ya? Ahora, después, la historia de la Inés Cifuentes es muy bonita, porque ella se dedica después a la divulgación científica. Se va a Estados Unidos, se radica en Estados Unidos y dedica el resto de su vida, ella falleció, a contar ciencia a niños, digamos que en situación precaria. Y ahí tiene un texto, o sea, una cita que dice, we must become storytellers, que es algo así como nosotros tenemos que aprender a hacer cuentacuentos cuando hablamos de la ciencia. ¿Ya? Bueno, entonces,
pasamos del terremoto más grande y ahora son más de un terremoto. Y de hecho, finalmente fue un enjambre de varios terremotos, uno de los cuales, el del 22 de mayo, el más grande de todos. El paso siguiente vino en 1990 con el aporte de Sergio Barriento. Y Sergio Barriento, él es el actual director del Servicio Sismológico Nacional. Aparece, ayer salió en la tele, aparece a cada rato, terremoto que hay o temblor que hay, aparece explicando. Y bueno, y Sergio vivió mucho tiempo en Europa, estuvo en una agencia internacional, un cargo bien importante. Y después se vino a Chile y ha estado a cargo del Servicio Sismológico, incluso después del terremoto del 2010, bajo su mando. La red sismológica nacional se ha fortalecido bastante y ha hecho un trabajo muy bueno. Y en términos científicos, propiamente tal, no operacional, en términos científicos, lo que hizo Sergio fue ponerle como una forma al terremoto, ¿ya? Y esto es una cosa bien novedosa. En fondo, no es decir como el terremoto de una magnitud tanto, sino que tiene una forma. Y en algunos lugares se deformó más que en otros lugares. En 1990 esto era bien avanzado, ¿ya? Y lo hizo para el terremoto de 1960, que también fue un aporte. Entonces, finalmente pasamos del terremoto más grande a un enjambre de terremotos y después a darnos cuenta que los terremotos no son un punto, no son una zona, no son un epicentro, sino que es una gran zona de ruptura que se mueve de manera súper irregular. ¿Ya? Bueno, y después vinieron muchas otras personas, algunos de los cuales son chilenos. Ahí está Sergio Barriento, después hay un equipo de gente que trabaja en la Universidad de Concepción y en la Universidad Austral, Marcos Moreno y Daniel Melnik, que ellos son, yo creo que de los científicos de la geociencia, de las ciencias de la Tierra, chilenos, que tienen mayor influencia a nivel mundial. Trabajan hoy en día con tecnología súper avanzada, GPS, satélites, etc. Y bueno, ellos también pudieron darle en algún momento, en el año 2009, una forma al terremoto. ¿Ya? Aquí esta diapositiva no alcanza a hacer, porque no me dio el tiempo nomás, pero en el fondo ahí lo que yo trato de mostrar son todos los posibles modelos del terremoto de 1960. Está Sergio, está Marco, está Daniel, y están también la escuela japonesa, encabezada por Kenji Satake, la persona ahí que está debajo del 2013, y Hot Sun-yen, que fue su alumno de doctorado. Yo estoy trabajando con Kenji Satake y les voy a contar un poco de esa historia, porque es muy interesante. Lo que hacen los japoneses es utilizar información bien distante. Ellos ocupan información de los tsunamis que se registraron en Japón para ver cómo fue el terremoto de 1960. ¿Ya? Sergio ocupa información más geológica, geofísica, terremotos, movimientos verticales del terreno, pero los japoneses van por otra línea, ¿ya? Entonces hay diferentes modelos para caracterizar ese terremoto. Y luego viene con otro tipo de enfoque el trabajo de Marco Cisterna, que él es profesor de la Católica de Valparaíso. Él es profesor de historia, pero hizo el doctorado en la Universidad de Concepción y se dedicó a hacer calicata. En el fondo, él trabaja en una disciplina que se llama los paleotsunamis. En el fondo es ir a terreno, en lugares donde pueden haber trazas de tsunami, ¿ya? Hace hoyito, ¿ya? Y finalmente captura la presencia de estratos de arena. Entonces, bueno, Marco trabaja con Brian Atwater, que es el gringo de arriba, y Brian Atwater en algún momento dio el inicio a esta disciplina, porque en el norte, en Oregon, en el norte de Estados Unidos, por la costa pacífica, hay registros de arena proveniente del mar de fechas antiguas que en su momento no se sabía qué eran. ¿Ya? Y finalmente lo que hizo Brian Atwater fue identificar que eso eran depósitos de tsunami. ¿Ya? Y con eso se llegó a la conclusión de que esa era una zona potencialmente afecta a tsunami. Y bueno, y al igual que George Plafker, el caballero, el geólogo que vino en el año 1968, Brian Atwater vino a Chile en los 90 y conoció a Marco. Y fueron a terreno, han ido a muchos lugares, y lo que hacen ahí es, claro, hacen esas calicatas y ven, y aquí voy a tener que explicar esto para que se entienda bien, lo que aparece ahí es una sábana de un género con un pegamento especial desarrollado por los japoneses, que tú lo pegas al suelo y se te pega el estrato de suelo en la tela. Y después sacas la tela, te la llevas al laboratorio, lo secas y te queda todo el registro de la estratigrafía del terreno. Entonces arriba se alcanza a ver la vegetación reciente, ya el pastito, un poquito más abajo se ve puro material fino, que es típico del ciclo hidrológico, es cuando vienen las lluvias, ya las lluvias traen material, limo, arcilla, material fino, y el material se deposita, y aquí abajo se ve un estrato diferente, y ese estrato diferente es arena. Entonces lo que hace Marco es data con carbono 14
este estrato, que tiene material orgánico, para poder tratar con carbono 14 tiene que haber carbono, si no, no lo podéis identificar, ¿ya? Me está llamando justo don Helmut Sievers. Pucha, no lo puedo, no. Ya, dile que se enchufe. Ya, bueno, entonces, está, qué simpático. Ya, yo creo que está tratando de conectarse. Bueno, entonces, se necesita carbono para poder datar los estratos. Entonces, a partir de eso, por ejemplo, en esta imagen específica, lo que hizo Marco fue identificar el terremoto de 1730 en Quintero. ¿Ya? En Chile, o sea, en la zona central de Chile, en 1730 hubo un terremoto endemoniadamente grande, y aquí está identificado, pero también lo han hecho en el sur. Ahora, no se puede meter. Oye, Marcela, ¿te puedo mandar el teléfono de don Helmut? Porque sería re bueno a ver si él puede comentar en algún momento. Mándamelo, no hay problema, y yo le mando el link. Ya, oye, Claudia, mándale a Marcela Cademartori el teléfono de don Helmut, please, por WhatsApp. Por WhatsApp, please. ¿Cuál es el teléfono? Porque no sé ni cómo se llama. ¿En el WhatsApp? Ya, disculpen por la interrupción, pero yo creo que vale la pena. Sería un buen aporte tenerlo a él ahí, obviamente, así que nos tomamos unos minutitos. Ya, a ver, un segundo. Eso, a ver. ¿Cómo lo hago? Lo que pasa es que don Helmut no sé si ocupe WhatsApp. A ver. Y si no, me manda su correo por WhatsApp y yo le mando al correo el link. A ver, ¿dónde está Helmut? Mira, te puedo mostrar el... A ver si lo puedo copiar. Ya, copiar. Ya, disculpen, ya, ahí te mando el correo. Ya, sigamos. Entonces, lo que hace Marco Cisterna, yendo mucho más en detalle, y aquí voy a mostrar el ejemplo de la localidad de Maullín, es, claro, aquí hay una foto bien antigua de Marco. Lo que se muestra aquí en la esquina inferior izquierda es Maullín en el año 1944. ¿Ya? Toda esta zona fue inundada por el tsunami, ¿ya? Y el tsunami arrasó literalmente con la zona baja de Maullín, y en Quenuir, una localidad que queda muy cerca de la desembocadura, murieron alrededor de 115, 120 personas. No recuerdo el número, lo tengo anotado por ahí. ¿Ya? Pero en toda esta parte de acá, el tsunami inundó, y en estas terrazas costeras, que se ven paralelas a la línea de costa, ahí quedaron estratos de arena. ¿Ya? Y ahí está, hace bastante tiempo, haciendo esas mediciones, y lo que descubrió en su momento Marco Cisterna fue que los terremotos como el de 1960 ocurren en promedio cada 300 años. ¿Ya? En su estudio él no puede relacionar directamente cuán fuerte fue el tsunami, ¿ya? Cuáles fueron las velocidades, por ejemplo, la inundación, pero sí puede detectar la recurrencia, la frecuencia. ¿Ya? Entonces son técnicas complementarias de medición. ¿Ya? Un trabajo muy bonito el que hacen, se van a meter ahí en verano, se quedan un mes trabajando. Y bueno, y mi experiencia personal con el terremoto de 1960 ocurre en Japón. ¿Ya? En el año 2017, a mí me tocó ir a trabajar a la Universidad de Tokio, junto con el profesor Kenji Satake, que está ahí abajo. ¿Ya? Y claro, y estuve como 3 meses allá, estuvimos ahí con la familia. Japón y Chile comparten el mismo océano, ¿ya? Y estamos separados a 17.000 kilómetros de distancia. Ahí se ve el océano azul, el hemisferio azul, ¿ya? Que une los dos países. Y claro, en 1960 murieron alrededor de 137 personas. Voy a chequear el numerito, en todo caso, viene más adelante. Pero bueno, tenemos una costa bastante parecida. Los dos países tienen zonas de subducción al frente, han sido históricamente azotados por terremotos y tsunamis, y por eso existe una vinculación bien importante entre los dos países en términos de investigación. Bueno, como decía, a ver, voy a ver si es que funciona el videíto que les voy a mostrar acá. Espero que funcione. Ustedes me dicen, Marcela, me avisáis si es que se alcanza a ver el videíto. Es un típico video, una simulación numérica que muestra... no, parece que no. Ya, no importa, me lo va a saltar. No importa. A ver, voy a volver esto. Ya. Entonces, lo que ocurrió es que, claro, este tsunami afectó a Japón, mató 138 personas, y los japoneses, a diferencia de nosotros,
fueron súper prolijos en registrar el tsunami. Si se fijan, por el momento yo he hablado del terremoto, he hablado muy poco del tsunami, casi todo es terremoto, ¿ya? O algunos efectos del tsunami en la costa, como la arenita, pero no sabemos en el fondo cómo se movió el agua. Esa es la gran pregunta, esa es la investigación que hacemos nosotros. En el fondo, entender cómo se movió el agua durante el tsunami. Entonces, visitando a un amigo ahí, Takahito Mikami, en la Universidad de la ciudad de Tokio, Tokyo City University, él, bueno, este es su estante, y muchos de los estantes los había heredado de su profesor, un profesor que estudiaba riesgos naturales y estudiaba tsunami, y tenía una sección especial con el terremoto de 1960. Y los japoneses produjeron este informe. Este informe, que está en inglés y en japonés, es un informe súper detallado de lo que pasó en Japón, ¿ya? Lo que nosotros no hicimos. Y es tan detallado que se lo voy a mostrar acá. Este es otro libro, un librito que se deriva de esa información, que se llama The Orphan Tsunami, el tsunami huérfano, donde aparece, está escrito por Brian Atwater y Kenji Satake, fíjense cómo se empiezan a cruzar los nombres. Y aquí se muestra los impactos del tsunami en Japón, ¿ya? Entonces se ve, por ejemplo, todos estos puntitos de acá indican los lugares donde se registró el tsunami, y aquí se alcanza a ver la altura que llegó. Entonces hay lugares donde el tsunami llegó hasta 6 metros de altura, ¿ya? Y podemos elegir uno de esos lugares, por ejemplo Miyako Bay, y aquí dentro de esa bahía ya vemos que hay una medición muy detallada de cada uno de esos puntos de inundación, y si vamos al plano ya de la ciudad, podemos cruzar los planos históricos de la ciudad en el año 1960, ya podemos dibujar las zonas de inundación y las mediciones. Incluso los japoneses, como son bien mateos, dejaron registro, como aparece en el número 4, de las cotas de inundación, las profundidades de inundación en todos esos puntos, ¿ya? Y ese tipo de información nosotros no la tuvimos en Chile, ¿ya? A pesar de que fue el terremoto más grande de la historia y probablemente el tsunami más grande de la historia, que es lo que por el momento todavía no hemos probado. Ahora, este librito, si es que tienen tiempo y quieren buscarlo, The Orphan Tsunami, es la historia muy bonita, que es la que explica por qué Brian Atwater se metió en este tema, ¿ya? Cuando él navegaba con su kayak ahí en Oregon, ¿ya? Buscando estratos de arena, claro, encontró este tsunami que al datarlo era del año 1700 aproximadamente, pero no había registro histórico en ese momento que dijeran que ahí había un terremoto, y se juntó con mi profe, Kenji Satake, el sensei, le dicen sensei más que profesor, y Kenji Satake lo que hizo fue buscar en las crónicas japonesas, donde efectivamente había un terremoto de 1900 que había ocurrido en 1700, y hicieron la vinculación entre el terremoto de Japón y el tsunami en Cascadia, en el norte de Estados Unidos, y por eso le llamaron The Orphan Tsunami, porque era un tsunami que no se sabía quién era el papá o la mamá, ¿ya? Finalmente se hizo esa vinculación. Pero todas estas historias se mezclan y de alguna manera explican que hay culturas como la japonesa que son mucho más rigurosas en registrar este tipo de eventos que quedan, digamos que ahí para siempre. Y bueno, y como para hacer un resumen, este gráfico es un poco difícil de leerlo, pero en resumen lo voy a explicar. Para terminar, para explicar por qué nosotros hacemos la investigación que hacemos. En 1960, la red sismológica nacional estaba en estado muy precario, ¿ya? La primera vez que se puso un instrumento de medición de terremotos en Chile fue en el año 1908, ¿ya? La Universidad de Chile contrató a un caballero que se llamaba Montesus de Valores, lo trajo a Chile, que en ese tiempo era como el rockstar de la sismología, que era una ciencia naciente, y instalaron sismógrafos en Chile, y bueno, pero habían pasado ya, bueno, no sé, casi medio siglo, y los instrumentos estaban en un estado muy precario, ¿ya? Y además, el año 61, en el Instituto de Geofísica de la Universidad de Chile, donde estaban los registros del terremoto, hubo un incendio, y se quemaron esos registros, ¿ya? Por lo tanto, en Chile no hay registros del terremoto, porque se quemaron. Por otro lado, los registros de las mareas, ¿ya? Como el que les mostré al principio de don Helmut, el más cercano es de Talcahuano, y Talcahuano queda al norte de la zona de ruptura. ¿Ya? Talcahuano, hay Valparaíso, Coquimbo, Caldera, Antofagasta, Arica, ¿ya? Y por el sur, Punta Arenas. Entonces tampoco hay registros del tsunami. No hay ni registros del terremoto, ni del tsunami en la zona más cercana a la ruptura. Después,
la historia está lleno de libros. Si uno va a recorrer las bibliotecas de Chiloé, por ejemplo, en Castro se va a meter a la biblioteca pública, y lo que sea, encuentras libros de todos, es impresionante. Pero esos libros no te dicen cómo se movió la ola, te dicen cómo se inundó después, te dan algo de información, pero no te dicen qué fue lo que pasó. Entonces la historia tampoco sirve para caracterizar cómo fue ese tsunami. Y luego está la paleosismología, que sirve para otro tipo de análisis, para entender cuál es la recurrencia de los grandes eventos, pero tampoco te permiten explicar por qué, en el fondo, cómo fue el tsunami. Y en la actualidad tenemos satélites, tenemos GPS, tenemos información que es mucho más rica y que permite, después de un terremoto y después de un tsunami, caracterizarlo con una precisión impresionante, como fue específicamente el del 11 de marzo del 2011, que es un evento que está súper bien caracterizado. Incluso hoy en día los japoneses tienen una red de sismógrafos submarina, ahí hundida en la fosa, cosa que cuando venga el terremoto lo capturen casi inmediatamente y den el aviso y las alertas lleguen mucho antes que lo que llegan en Chile. ¿Ya? Bueno, entonces, en resumen, a partir de toda esta información, nos damos cuenta que la información que existe para caracterizar ese tsunami es precaria. Los esfuerzos de Don Helmut son esfuerzos de una persona que estuvo aquí en Valparaíso llamando exhaustivamente a los sobrevivientes, a los testigos, ¿ya? Pero no hay información dura. ¿Ya? Aquí tengo a toda la familia dando vueltas, está un poco difícil concentrarse. ¿Ya? Bueno, y lo que queda, finalmente, es ir a entrevistar a los testigos que vieron el tsunami, que son muy pocos, ¿ya? Muchos de ellos son octogenarios, nonagenarios, hemos entrevistado personas incluso de hasta 96 años, ¿ya? Y la idea de ese trabajo es, primero, ver cuál es la verosimilitud de su relato, ¿ya? Llevarlos a terreno, y eso es un poco en los videos que hay ahí atrás, que yo tengo detrás de mí, en la pantalla en el fondo. Ese videito es un videito que lo lanzamos hace poco y yo se lo puedo pasar a Marcela para compartir. En el fondo cuenta cómo se hacen estos estudios en el campo. ¿Ya? Y voy a ir armándole un poco la historia en lo que queda, no sé cuánto rato llevo. Patricio, no, estamos bien. Hay una señora, sí, debe ser ya señora, que se llama Alice Hope, que está ahora presenciando la conferencia, que es sobreviviente del terremoto. Esa vendría a ser mi suegra, ¿no? Me soplan acá por el correo de la bruja. No la saludaba a la suegra. Bueno, y a mi madre la saludé al principio, a mi padre, están todos acá. Estamos con barra aquí, estamos con toda la familia aquí también en el living. Bueno, entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos con esta falta de evidencia asociada a este evento? Entonces, bueno, aquí me va a saltar esa diapositiva. El concepto de fondo es ir a rescatar la memoria de los sobrevivientes directos del tsunami, ¿ya? Y este es un reportaje que en algún momento se hizo en una revista Costa Magazine de Concón, ¿ya? Donde en el fondo se explicaba lo que hacíamos. Y el título es súper bueno el título del artículo, que es un pueblo que no olvida, ¿ya? Y ahí aparece una señora, la señora Agripina Paredes, que ella es de Caleta Taquilla, que es una de las tantas personas que entrevistamos, ¿ya? Durante aproximadamente 4 años hicimos varios viajes al sur y logramos entrevistar a 31 personas que fueron testigos directos en 38 localidades donde había información, y recorrimos bastantes más. O sea, no logramos hacer el trabajo que hizo George Plasker de ir al archipiélago de los Chonos, porque todavía no lo hemos hecho, ¿no? ¿Ya? Pero sí recorrimos desde Puerto Saavedra hasta el sur de Chiloé, y encontramos en estas localidades, con estas personas, información. ¿Ya? Ahí hay un dibujito, ahí estoy yo dibujando un poco la planificación de uno de los días, sobre el dibujo del paper original de George Plasker, donde se muestran ahí unas líneas punteadas que dicen en el fondo cómo fue el movimiento de la Tierra. ¿Ya? Y bueno, acá hay un ejemplo de don Joaquín Martínez Silva. Disculpen, voy a cerrar la puerta porque no puedo escuchar. Ya, aquí hay un ejemplo. Oye, que ha salido muy chacotera esta presentación. Bueno, acá hay una foto de don Joaquín Martínez Silva. Él en 1960 tenía 16 años y él vivía en Tolten Viejo. La primera diapositiva que les mostré, donde aparecía la cruz. ¿Ya? Ahí estamos muy cerca del cementerio. Y por ejemplo, él
su historia es una historia que la alcanzamos a ver en 2 casos a lo menos, que es cuando vino el tsunami, él se subió arriba del techo de la casa, y la casa se la llevó el agua, y la posicionó como a 3 kilómetros de donde estaba originalmente. ¿Ya? Entonces, en este caso lo que estamos haciendo es, hablando con él, vamos a terreno, usualmente somos varias personas, de forma de tratar de generar una conversación, porque originalmente lo que hacíamos era llegar con un cuestionario y preguntarle, como se hace hoy en día, cuando hay un tsunami, hasta dónde llegó la ola, qué sé yo, algunas características típicas del tsunami. Pero cuando uno habla con una persona que te tiene que contar una historia que ocurrió hace 60 años, esa historia ya no es cuantitativa, es muy difícil encontrar el dato duro, ¿ya? Y esa historia forma parte de su experiencia personal, ¿ya? De la experiencia personal, individual y colectiva, de la experiencia de la familia, de la experiencia del pueblo. Entonces, para poder llegar a obtener un dato que nos sirva a nosotros para hacer nuestros cálculos, que en el fondo es lo que queremos hacer y que se lo voy a explicar más adelante, claro, hay que estar prácticamente un día completo con ellos, ¿ya? Y uno empieza a ver ahí cosas que son muy, muy entretenidas, como por ejemplo eso de que te reciben en la casa personas que tienen, no sé, 75 años, 92 años, y tienen una historia que contarte y probablemente hace mucho tiempo que no los escuchan a ellos. Entonces te ponen toda la atención, te invitan a comer, no sé, íbamos para allá y nos ganábamos como 4 kilos por cada una de las travesías, porque te trataban realmente bien. Y había toda una logística de fondo que consistía en primero contactar a las DIDECO, que son las Direcciones de Desarrollo Comunal, tratando de buscar sobrevivientes, porque cuando uno va a terreno, una visita a terreno es cara, uno tiene que arrendar auto, tiene que estar, no sé, 10, 12, 15 días dando vueltas, y no puede ir de manera ciega buscando sobrevivientes, hay que hacer un trabajo previo. Y una de las cosas que descubrimos es que cuando uno contacta a las municipalidades, y las municipalidades te ponen a su vez en contacto con representantes, oye, Piti, estoy hablando, ¿ya? Cuando uno contacta a esta gente que en el fondo es, no sé, presidentes de la Junta de Vecinos, qué sé yo, personas entre comillas respetables de cada uno de los pueblos, las puertas se te abren así. Entonces uno llega con una persona conocida a preguntarle a uno de estos sobrevivientes sobre su experiencia personal, ¿ya? Y eso fue un descubrimiento que para el caso mío, que yo vengo de las ciencias duras, de la física, de la ingeniería civil, yo soy ingeniero civil, eran cosas que no conocía. Son técnicas de recopilación de información que no son, vienen de las ciencias sociales, esencialmente. Bueno, y aquí está de nuevo esta señora en Caleta Estaquilla, y una de las cosas interesantes también, con la que nos encontramos, es que, claro, cuando uno conversa con estas personas y la llevas a terreno, te empieza a decir, no, mire, a ver, señora, ¿usted se acuerda qué es lo que pasó ese día? Sí, ¿qué edad tenía? 7 años. Ah, ya, bueno, y cuénteme, ¿qué pasó? No, el tsunami llegó como por aquí, y de ahí te levanta el dedo. Entonces ahí estaba apuntando el dedo a la señora, y luego le preguntábamos, le damos 2 vueltas, ya íbamos a la vuelta de la esquina, qué sé yo, volvíamos, oye señora, a ver, cuénteme, y entonces ya, usted está ese día, y como que le hacen la misma pregunta de otra forma, ¿ya? O otra persona del grupo le hace la misma pregunta. Entonces está ahí un buen rato, no sé, una media hora, unos 40 minutos, tratando de ver si el dato que te está dando es fidedigno o no. Entonces esa información después nosotros las procesamos y le ponemos una nota. Decimos, en realidad, esta información, según la señora, el tsunami llegó a los, no sé, 12 metros, pero ahí tenemos una incertidumbre importante. No es un dato muy, muy creíble, o sí es un dato muy creíble. En algunos lugares, como por ejemplo en Mewin, íbamos con sobrevivientes, los sobrevivientes nos decían, mira, aquí el tsunami llegó hasta el pie de la Gruta de la Virgen. Perfecto. Y luego tú te vas a la biblioteca del pueblo, y en la biblioteca del pueblo hay un libro que muestra la foto de la inundación. Y ahí tú te das cuenta que tenéis métodos alternativos para corroborar si el dato es fidedigno o no. También hay otra cosa que es muy interesante, que tiene que ver con el aproximarse a la comunidad huilliche o mapuche lafkenche, que son estas comunidades que, bueno, están acostumbradas a vivir con el mar y tienen una cosmovisión completamente distinta. Ellos tienen en su mitología la existencia de Kaikai y Tren Tren, que en el fondo son estas serpientes que se pelean y que una representa la tierra y el otro el océano, pero son de estas fuerzas físicas. Y por ejemplo, ahí con la señora María Celinda Arteaga, llegamos a su casa, y ella nos recibió con su hijo, que es el caballero que está ahí, y con su nuera.
Y esa fue una conversación muy bonita, ahí con fuego y todo, así, tenían un fogón, comimos bien rico también. Y bueno, y ahí veíamos, ahí realmente nos dimos cuenta de que la historia es una historia personal. La señora partía comentando su experiencia personal, ella estaba en el cerro, ella no vio el tsunami directo, sino que tuvo estaba arriba un cerro, una loma, y después tuvo que bajar, y cuando bajó vio que había quedado una crema abajo en el estero Queldán. Ahí dice, ese es el lugar donde ella vivía, y vivía hasta el día de hoy, o sea, no se ha movido, son historias que quedan ahí congeladas en el tiempo. Y bueno, claro, y cuando ella contaba su experiencia personal, su hijo la iba rectificando, de repente le decía, no, mamá, ¿te acordáis si no fue tan, no fue, así, no? Como que había como una especie como de balanceo entre la historia de la señora, la historia del hijo y la historia de la nuera, y al final era una historia familiar. O sea, el tsunami estaba absolutamente embebido en la historia de estas personas, el terremoto. ¿Ya? Y eso es una cosa que a mí todavía me supera un poco en términos de mis conocimientos como científico. Yo creo que, bueno, en todo caso tenemos horas y horas y horas de grabaciones que en algún momento yo creo que les va a servir a gente que venga como de las ciencias sociales para decodificarlo. Y esta es la historia de don Paulino Gómez. Yo la conté la otra vez el año pasado en el CODAR, cuando hice una charla que era media eclíptica, hablaba como de todo, ¿ya? Pero yo creo que vale la pena contarla de nuevo porque a mí también me impresionó. Y don Paulino fuimos a entrevistar a su hermano, que el hermano tenía Alzheimer, no era Alzheimer, tenía Parkinson, perdón, pero tenía un Parkinson tan avanzado que ya no podía hablar. ¿Ya? Entonces el caballero hablaba al lado de su estufa, ya, calentito, oscuro, conectado, me acuerdo que estaba viendo TVN, y era su vida era estar, digamos que en un lugar medio oscuro, como una cueva, con alto calor y con la tele ahí prendida cuando afuera se rajaba lloviendo. Y don Paulino estaba al lado de él, pues. Entonces nosotros le preguntábamos algo al hermano y el hermano no podía responder. O sea, respondía y don Paulino nos traducía. Y cuando terminó la entrevista, salimos y él, don Paulino, era el presidente de la Junta de Vecinos, un gallo súper articulado, con una memoria tremenda y muy inteligente. Y él dijo, bueno, yo tengo también una historia. Y él tenía 13 días para el terremoto de 1960, y lo que ocurrió es que, claro, estaba con la mamá, él, recién nacido, cerca ahí de donde está parado. Esa es una iglesia, está cortada la iglesia, la foto no la tengo hasta arriba, pero ahí está el campanario, ¿se ríe? Y él vivía detrás de la iglesia. Y vino el terremoto, y después del terremoto el agua se empezó a recoger, y vino un jinete, corriendo, o sea, cabalgando desde el mar, avisándole a la gente del pueblo de que venía el tsunami, y la mamá de don Paulino le pasó a Paulino el jinete para que arrancara con la guagua, ¿ya? Y el jinete lo agarró y se lo llevó bien apretado, ya, cabalgando hacia el cerro. Y bueno, y don Paulino era cojito, ¿ya? Y vivió toda su vida pensando que era cojo por eso, porque el jinete lo había apretado las ancas cuando era chico, y después de mucho tiempo, cuando fue a Castro a verse porque tenía otra dolencia, el doctor le dijo que había sido polio. Entonces al final este gallo había vivido 40 años de su vida pensando en que su desgracia de ser cojito era por el terremoto, y era por el jinete, y al final no tenía nada que ver esta cuestión. Pero no sé, impresionante. Ahí es cuando se empiezan a cruzar las historias que desde la ciencia pura no logramos, digamos que ciencia dura, más que pura. No logramos decodificar muy bien. Bueno, ahora, con esa información, una vez que vamos con las personas a terreno, y ya tenemos relativamente claro hasta dónde llegó el tsunami, vamos y medimos. Entonces ahí estamos con un colega, el profesor Eduardo Empanada le digo yo, un profesor de arquitectura, donde estamos midiendo con instrumentos topográficos la profundidad de la inundación, en este caso en Pucatrihue. ¿Ya? Pucatrihue es un lugar precioso, vale la pena ir a conocerlo. Pucatrihue, Maicolpuey, Bahía Blanca, Bahía Mansa, lugares impresionantes. Y a partir de eso generamos información como esta. Y este es un mapa de la zona centro-sur de Chile. Las barras verticales muestran digamos que la altura hasta donde llegó el tsunami. ¿Ya? Entonces, y ahí hay una persona, a mano izquierda, hay una persona que muestra, comparado con escala, allí, entero láser, cuál sería la altura de esa persona comparado con la inundación. Entonces, por ejemplo, esa barrita de ahí, la barrita más roja, es en Bahía Mansa, y ahí el tsunami llegó como a 27 metros. ¿Ya?
Importante. Pero no es tanto más grande que lo que ocurrió en el año 2010. El año 2010 nosotros medimos hasta 31 metros, 29, 31 metros por ahí en Constitución, donde está la planta Celco. Así que en general, en términos del tsunami, el tsunami la ola no fue tan grande, pero sí cubrió una extensión territorial mucho más grande que, por ejemplo, la del 2010. Ahí está el Guafo, ¿ya? Aquí está Concepción, y de aquí recién parte el archipiélago de los Chonos para abajo. Melinka está como por acá. Y la ruptura siguió muchos kilómetros hacia la derecha, digamos que hacia abajo. Pero hacia allá no hay testimonio. Así que probablemente esa zona, a pesar de que queremos ir a visitarla para ver los efectos después del terremoto, no vamos a encontrar testigos que nos digan hasta dónde llegó la ola. Así que eso va a quedar probablemente con las técnicas actuales, digamos que en un cuestionamiento. No vamos a saber mucho lo que pasó ahí. Y después hacemos las cosas donde sí yo me siento mucho más confortable, que son modelaciones numéricas. Aquí no voy a explicar el detalle, solamente les voy a decir más o menos para qué sirven estas cosas. Lo que se muestra aquí es una modelación, voy a volver a correr la cuestión, una modelación del tsunami frente a la costa chilena. Esos puntitos azules que van y suben y bajan, es el tsunami avanzando por la costa, llegando primero a la costa y después avanzando, ¿ya? Y eso lo estamos haciendo ahí con un par de colegas. Lo estamos trabajando con el Matías Carvajal, que le está haciendo su doctorado en la Universidad de Concepción, este muñeco de aquí. También es ingeniero civil de la Santa María y magíster en oceanografía de la Valparaíso. Y con el Pato Catalán, que es el director de ingeniería civil en la Santa María. Y lo que hacemos es ocupar los modelos de estos muñecos, de la gente que estudió el terremoto, ya del Kenizatake, qué sé yo, todos estos de acá, y vemos a partir de esos modelos qué es lo que pasó con la ola. ¿Ya? Entonces, tenemos una medición, que es una medición completamente independiente, que es la medición que nos dan los testimonios, y comparamos esa medición con los modelos. ¿Ya? Y ese es el cruce que hacemos, para ver si nuestros modelos realmente replican lo que pasó. ¿Ya? Lo repito, tenemos modelos de un terremoto que fuerzan un modelo de tsunami, vemos cómo avanza el tsunami, y después comparamos esos modelos con los datos obtenidos en terreno a partir de los testimonios. Y validamos el modelo con esa información. ¿Ya? Ese es el objetivo fundamental de todo este análisis. ¿Ya? Entonces empezamos a cruzar información, como por ejemplo, la información de la secuencia que reportó don Helmut Sievers en su libro del maremoto del 22 de mayo. ¿Ya? Ahí, por ejemplo, hay una secuencia muy clara de lo que ocurrió, bueno, muy clara a partir de lo que don Helmut logró recabar en Valdivia, ya en Ancud, por ejemplo. Hay algunos lugares donde está bastante claro, bastante claro, los testimonios dicen que hubo una secuencia, 1, 2, 3 olas, que el mar se recogió, que el barco, el Canelo, se movió de un lugar a otro, etc. Entonces, lo que tenemos que hacer es, básicamente, correlacionar nuestros modelos con la información obtenida por don Helmut en su librito, y también compararla con los datos que nosotros obtenemos a partir de los testimonios. ¿Ya? Entonces, estamos tratando de hacer una vinculación robusta entre la modelación y los testimonios. Ahora, ¿para qué? El objetivo último es ver cómo se movió la Tierra, cómo fue el terremoto. Porque si nosotros sabemos cómo fue ese terremoto, podemos identificar qué lugares son susceptibles de romperse en el próximo evento sísmico. Podemos saber cuáles son las zonas más amenazadas de la zona centro-sur de Chile. ¿Ya? Y acá hay un ejemplo es súper difícil explicar esta cuestión así, pero en el fondo lo que se muestra a mano derecha son una historia en el tiempo. Por ejemplo, en el caso de Valdivia, donde se muestran diferentes olas que llegaron, ¿ya? Y diferentes retrocesos del nivel del agua en ese lugar específico durante los primeros 200 minutos de ocurrir el terremoto. ¿Ya? Esa información es la que estamos corroborando con los modelos. ¿Ya? Hay algunas otras cosas bastante más sofisticadas que tampoco voy a explicarlo aquí, pero que sí las aprendimos después del terremoto del 2010, y esto sí que les va a hacer sentido. Para el terremoto del 2010, el terremoto ocurrió a las 3:34 de la mañana, y en Dichato, la onda que generó mayor cantidad de daño y muertes vino como a las 7 de la mañana. ¿Ya? Y esa onda es lo que se denomina una onda de orilla, una edge wave. Edge significa borde, wave, ola. Son ondas que avanzan de norte a sur, ¿ya? Y que pueden demorarse mucho más en llegar a las costas, y que pueden ser bastante dramáticas. En el caso del 2010, el problema de Dichato fue que el sistema de alerta
de tsunami, jamás tuvo esto en mente. Entonces, después de un rato, la alerta se levantó, la gente pensó que estaba segura, y vino la ola y murió mucha gente, ¿ya? Entonces, esa cosa también la detectamos aquí en 1960. Aparentemente, las ondas también, vino la primera onda fuerte, ya vino un par de ondas después, y después estas ondas de orilla que van de norte a sur, y que, bueno, no fueron capaces de pasar del Golfo Arauco hacia el norte. Esto es súper importante porque lo que ocurre aquí es que del Golfo Arauco hacia el norte, de alguna manera, hay como una especie de bloqueo de esas ondas, ¿ya? Y aquí de la boca del Guafo hacia el sur también hay como un bloqueo. Pero estas son cuestiones muy hidráulicas, muy hidrodinámicas, y eso es un poco la validez de los estudios que estamos haciendo. Estamos mirando con detalles ese tipo de comportamiento, ¿ya? Y, por ejemplo, tomamos el trabajo de Marco Cisterna en Maullín, y aquí les voy a mostrar un ejemplo del tipo de cosas que hacemos. Aquí estamos haciendo modelaciones, ¿ya? El terremoto, aquí donde se ve el panel de arriba, ahí está, son modelos hechos que estamos haciendo con Rafael Aranguis, que es un profesor de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, y lo que se ve ahí es la propagación del tsunami, tanto hacia Japón como hacia Chile. En rojito son las olas, la cresta de las olas, y azul son vaciamientos, como que el agua se vacía, ¿ya? Y ahí va avanzando el tsunami. Está un poco lento el videito, pero después se va a empezar a mover el más cercano a Ancud. A ver si lo puedo... Lo que pasa es que no me quiero salir de acá. Ya, aquí. Bueno, y aquí se ve la modelación mucho más cercana a la zona de Chiloé, ¿ya? Y en este caso lo que nos interesa es mirar bien lo que ocurre en Maullín. Entonces ahí viene la primera ola, bien fuerte, y la primera ola viene... después de la primera ola viene unas manchitas azules que en el fondo es el recogimiento de la ola, ¿ya? Y finalmente, aquí abajo está la modelación específica de Maullín, ¿ya? Donde se ve primero el azulito, el agua se recoge, y después viene la onda grande, una primera onda grande, que empieza a inundar el estuario, ¿ya? Entonces, ahí hay unos puntitos M1, M2, que son lugares, puntos de control, como los estetoscopios que ocupan los médicos. Nosotros vamos midiendo esas cosas en diferentes lugares, y ahí se ve que, por ejemplo, en Maullín vino una primera ola que inundó la parte café del continente, ¿ya? Y después viene una segunda ola, que es la que se encarga de generar la mayor inundación, ¿ya? Ahí, por ejemplo, azul se está recogiendo el agua con velocidades bien fuertes, eso genera mucho daño en las edificaciones, en la estructura en general. Y después viene una segunda gran ola, ahí se está formando, que es la que es capaz de remontar alrededor de 3 kilómetros por el estuario hacia arriba, ¿ya? Bueno, aquí no sé, se cortó el video antes, lo siento. Bueno, ahí viene una segunda ola. Entonces, ese es el tipo de detalle con que estamos analizando la información, y repito, estamos correlacionando la información levantada por Don Helmut, la información levantada por Marco Cisterna, que son de diferente naturaleza, con estos modelos numéricos para ver si efectivamente somos capaces de identificar ese terremoto. Ahora, un par de reflexiones finales. De 1960 prácticamente no hay información. Bueno, el tsunami, como les digo, no sabemos qué es lo que pasó con el tsunami, muy poco, estamos recién descubriéndolo. Prácticamente no hay memoriales, ¿ya? Y aquí muestro un memorial del 27 de febrero, que es un conjunto de monolitos que quedan en la ribera del río Biobío, en Concepción, donde, claro, se habla algo del tsunami, pero no se instruye, ¿ya? No se habla tampoco del terremoto, solamente se genera un hito, a diferencia de, por ejemplo, lo que pasa en Japón, donde hay verdaderos centros de divulgación científica, donde se muestra la ciencia, y además se hace conciencia de que este tipo de eventos van a ocurrir. Ahora, en Chile lamentablemente tenemos escasos memoriales, y pongo este ejemplo, son las instalaciones de ASMAR, y lo que muestra ahí esa placa, que es una foto que me la mandó un amigo, Iván Povif, con su hijo ahí. La placa lo que muestra es la profundidad de inundación del tsunami del año 2010 en ASMAR. Este tipo de cosas es súper difícil de encontrar en Chile, ¿ya? De hecho, esta es la única placa que yo he visto para el tsunami del 2010, donde queda claramente establecido de que hasta ahí se inundó. ¿Ya? Los japoneses lo hacen en todas partes. Uno va a Japón y puede encontrar monolitos de hace 300 años que muestran la profundidad de inundación de un tsunami que ocurrió en ese tiempo, ¿ya? Y nosotros lamentablemente no lo hacemos.
Entonces, claro, con motivo del aniversario de los 60 años, entiendo que hay un proyecto para hacer un museo en Valdivia del tsunami y el terremoto, pero yo creo que esto debería ser mucho más amplio, porque primero el terremoto y el tsunami no fueron solamente de Valdivia, fueron de la zona centro-sur de Chile. Fue, repito, el terremoto más grande de la historia y probablemente, que es lo que estamos por probar, el tsunami más grande de la historia. Y no tenemos ningún museo que nos diga eso. ¿Ya? Y aquí hay un ejemplo del tipo de cosas que se podrían hacer, como idea. Esto es un memorial en una localidad que se llama Arahama, en Japón, en Sendai. Este es un pueblo que fue literalmente arrasado por el tsunami del 11 de marzo del 2011. Y ahí en blanco se ve la escuela de Arahama, la escuela básica de Arahama. Cuando vino el tsunami fue en un día donde los niños estaban en el colegio y a los niños los evacuaron al último piso. Y el pueblo fue literalmente barrido y a partir de eso se habla de los huérfanos de Arahama. ¿Ya? La mayoría de los padres murieron. Los japoneses tomaron ese colegio y lo convirtieron en un memorial y en un museo, pero un museo interactivo, donde se le enseña a los niños. Entonces esta maqueta lo que muestra es cómo se reconstruyó toda esta zona, ¿ya? Desde el mar, entonces aquí aparece el mar, y los japoneses en este caso en particular construyeron primero bosques, que serían estas cosas, voy a poner el cursor. ¿Dónde está el cursor? No, hice algo raro. El cursor, ahí, ya. Pusieron bosques costeros, luego zanjas de agua, que en el fondo disipan el efecto del tsunami, luego cerros, estos cerros hicieron movimientos de tierra, levantaron el terreno como zonas de evacuación para la gente que puede estar en la costa ante el ataque de un tsunami, luego reconstruyeron las vías de los caminos, pero los caminos los construyeron con sistemas de protección contra la socavación y para que no se socavaran durante el flujo, y además los levantaron, así que sirve de alguna manera como una defensa adicional ante la inundación. Y incluso generaron torres de evacuación para hacer lo que se llama evacuación vertical, que es lo que se podría hacer, por ejemplo, aquí en Viña cuando hay un terremoto y un tsunami y uno está ahí por el casino. ¿Ya? Ahí si uno parte corriendo por las vías de evacuación, te agarra el tsunami y te va a morir. Lo que hay que hacer es evacuar verticalmente. Entonces, este tipo de sistemas de múltiples defensas, una filosofía de diseño territorial, también tiene un correlato en los instrumentos de planificación territorial. También hay zonas donde se puede construir y zonas donde no se puede construir. En el caso de Japón sí se pudo hacer, y en particular aquí se pudo hacer, porque es como cuando los arquitectos hablan de tabula rasa, es como que la ciudad literalmente fue barrida y tiene una hoja en blanco para volver a planificar todo desde cero. ¿Ya? Y lo que hicieron en este caso fue planificar con estos criterios. Y lo interesante es que este es un puzzle, es un juego para los niños. Entonces cada uno de estos elementos verdes se ponen ahí en la cajita y el niñito viene, y estos se llenan de cabros chicos, los sábados, los domingos, los llevan a estos centros, que no son museos. La palabra museo es como un poco, no sé, empaquetada. Son como centros de actividades. Y los cabros aprenden de planificación territorial, de sistemas en el fondo, de la gestión de la emergencia, y todas esas cosas, jugando. ¿Ya? Hay mucho para aprender, y eso da como para una charla completamente separada de esta, que es, en el fondo, cómo un país como Japón es capaz de... Oye, llevo 1 hora 10. Voy a parar acá, creo que aquí se acaba. Bueno, claro, como una cultura como la japonesa tiene mucho que enseñarnos en términos de la gestión de desastres. Así que, eso. Y disculpen por lo accidentada de la charla. Pero bueno, es teletrabajo, si no hubiera sido una cosa más canónica. Nada, no sé si hay Patricia, preguntas. ¿podemos dar pie para algunas preguntitas? Unos minutitos de preguntas, consultas. Me gustaría partir a lo mejor por una primera haciéndola yo. Dijiste hace un rato de que los estudios te permitían predecir de alguna manera cada cuántos años podía venir un terremoto de esta magnitud. Y en base a eso me gustaría saber cuándo se podría esperar un terremoto de esa magnitud acá en la zona central. Mira, es una súper buena pregunta, y es como una pregunta que yo creo que está casi respondida, no casi respondida porque los terremotos no son predecibles en cuanto al momento de ocurrencia,
pero sí en cuanto a la ubicación. Dentro de las personas que yo mencioné en la charla está Marcos Moreno, que él es un geofísico de la Universidad de Concepción, que lo que hace es utilizar los GPS para ver cuánto se mueven los GPS, digamos que en la historia reciente. Y lo que han detectado es que en la zona central de Chile, específicamente al norte de la zona de ruptura del 2010, las placas están bien acopladas, están así como que las dos se están moviendo, si la placa Nazca está empujando a la Sudamericana, ¿ya? Y además hay una zona, sobre todo bien superficial, muy cerca de la fosa, que no se ha movido en mucho tiempo, ¿ya? Incluso el terremoto del 1906 no fue capaz de moverla, ¿ya? Entonces hay una zona de acumulación de tensión muy grande, y es muy probable que en las próximas décadas se genere un terremoto de dimensiones importantes, comparable al de 1730, que sería un poco más chico el de 1960, en la zona central de Chile. ¿Ya? Eso está relativamente claro, ¿ya? Y además hay otra cosa, es que el sistema de interacción entre las placas es un sistema más o menos, digamos que es como un conjunto. Entonces cuando se mueve una zona, ¿ya? Como por ejemplo la de 2010, las tensiones se redistribuyen. Es como que tú tuvieras una, mira, la analogía es, tú tenías una mesa de 4 patas y le sacáis una pata a la mesa. El mismo peso se distribuye en 3 patas y las otras 3 patas quedan más cargadas. Algo parecido pasa con la zona de ruptura. Después del terremoto del 2010 se movió mucho ese territorio, ¿ya? Y hubo una redistribución de tensiones frente a la zona central de Chile. Así que te estoy haciendo una respuesta súper complicada porque estoy tratando de explicarte la parte científica de por qué se puede decir eso. Y finalmente, claro, la conclusión es que en la zona central de Chile, específicamente al norte de la ruptura del 2010, es muy probable que haya un terremoto grande y muy probable que tenga la potencialidad de generar tsunami ahí. No sé, no sabemos cuánto, porque eso es una pregunta que no está resuelta por la ciencia. A pesar de que, bueno, ahí nos podríamos ir por las ramas, pero ahora se está hablando de lo que se llama la fase presísmica de un terremoto. ¿Ya? En el fondo, ¿cuáles son los indicios instrumentales que te permiten ver cuándo va a venir un terremoto? ¿Ya? Pero eso es otra materia. Probablemente sea resuelta en, no sé, en las próximas décadas. La tía Mariana del Campo Sanfurgo, que está aquí en mi pantalla, está al lado de don Joaquín del Campo, mi amigo de cabro chico, está tratando de hacer una pregunta, pero está sin audio. Tía Mariana, ahí está. Aquí llamas tú un terremoto próximo, zona central. ¿Qué es lo que es la zona central? Sí, la zona central sería desde el extremo norte de la ruptura del 2010, que es por ahí, por un poquito más al norte de Constitución, un poquito más al norte, ¿ya? Hasta el extremo sur del terremoto del 1922, que es por ahí por La Serena, más al sur de La Serena. Ese es como el tramo que está un poco, más o menos algo, porque todas estas cuestiones no son exactas. O sea, estamos nosotros. Sí, seguro. Nosotros estamos frente a una zona, antiguamente se hablaba, bueno, igual yo creo que estos términos ya como que se conocen, se hablaba del gap sísmico o de las lagunas sísmicas en el norte de Chile. Hay una que es súper fuerte, que está entre Arica más o menos y Mejillones, ahí va a venir un terremoto fuerte, porque el último grande fue en 1877, y van muchas décadas de acumulación de tensiones. Ese gap sísmico ya tiene un equivalente en la zona central de Chile, y se está empezando a hablar de lo que se llama el gap de tsunamis. ¿Ya? Ese es un término que está acuñando este grupo de investigación de la Universidad de Concepción y la Universidad Austral, donde está Matías Carvajal. Oye, otra preguntita. Yo, con toda esta escoba que quedó el año 60, ¿por qué nos pidió tan en pelota el del 2010? No sé, es falta de memoria, O sea, como yo decía, mira, estoy viendo a mi tía, la Yaya. Hola. Sí, pues falta de memoria. O sea, a diferencia de los japoneses, lo que yo decía al final, los japoneses, uno va a las ciudades costeras en Japón y siempre hay un centro como de vinculación, de divulgación científica, y mezclan la geociencia con actividades educativas. ¿Ya? Y eso es permanente. Incluso, yo me acuerdo que cuando fui a trabajar a Japón, llegué en diciembre del 2017, la primera conversación que tuve con el gallo que me recibió, me dijo, aquí en Tokio va a venir un terremoto 8.9 y van a morir 300.000 personas. Así me dijo el gallo, así como directo al hueso.
Y de la nada. Y yo le dije, pero ¿por qué estamos hablando de esto? Me dijo, no, para que sepáis, porque yo sé que tú tenías un perfil como que trabajáis en estas cosas. Bueno, aquí esas cosas no se hablan. Entonces yo creo que hay un problema de no preservar la memoria a través de, no sé, cosas como esas, como museos, qué sé yo, no sé. Afortunadamente, después del 2010, se han incorporado dentro de los planes curriculares de los colegios este tipo de temas. Pero es un tema más, o sea, es muy distinto que te lo pongan en un libro y te lo traten de enseñar a vivir en la cultura de este tipo de cosas. Yo creo que ese es el problema que tenemos, que cuando tenemos una memoria corta se nos olvidan las cosas. Patricio, preguntan ahora por el chat, desde el 2010 a la fecha, ¿crees que se ha avanzado algo en prevención? Bueno, desde el 2010 ha habido un salto tremendo, sobre todo en la mejora del sistema de alerta de tsunami, el famoso SNAM, Sistema de Alerta de Maremoto, que en el fondo la palabra correcta es tsunami, la palabra maremoto es media ambigua, pero ¿qué es lo que se ha hecho para que se entienda bien por qué es una mejora en el sistema? Primero, el 2010 el sistema no funcionó, se cayó, y se cayó por una razón muy simple, porque el epicentro del terremoto ocurrió en tierra, pero la zona de ruptura fue mucho más grande, fueron alrededor de 450 kilómetros, y gran parte de esa zona de ruptura se dio en el mar. Entonces, cuando se ven esos videos iniciales donde estaba la señora Carmen Fernández, que era directora de la ONEMI, que no tenía formación, bueno, le tocó estar ahí nomás, claro, también con poca asesoría, porque en ese momento, al parecer, los cuadros técnicos no estaban muy capacitados para entender el problema de los tsunamis, ¿ya? Hay que pensar que la ONEMI no estaba diseñada para tsunamis, en el fondo era un organismo de emergencia, y atendía a todo tipo de emergencias. Entonces, en ese momento, la alerta no funcionó, y por eso murió gente, por ejemplo, en Juan Fernández, murió gente en Juan Fernández, murió gente en Dichato, porque se bajó la alerta, y ahí es el caso claro es que el sistema no funcionó. Desde el 2010 a la fecha, el sistema evolucionó a uno que es bastante diferente porque las alertas son sectorizadas. Cuando hay un terremoto, ahora no se hace una evacuación en todo Chile, porque por ejemplo antiguamente había un terremoto en la zona central de Chile y tenían que evacuar en Punta Arenas, cosa que no tiene ningún sentido, ¿ya? Y hoy en día se logró eso. Eso fue, el artífice de esa vega fue primero el CHOA, trabajando con Patricio Catalán, que es el profesor, uno de los que mostré ahí, que es de la Universidad de Santa María, y generaron este nuevo sistema. Entonces, el sistema ahora es sectorizado, ¿ya? Por otra parte, el sistema tiene bastante más medición, instrumentos de medición. El año 2010 habían alrededor de 21 mareógrafos y hoy en día tenemos 45. O sea, se duplicó la capacidad de medición del tsunami en la costa. El sistema de la red sismológica nacional, como yo decía, en 1960 estaban en una situación bastante precaria e incluso se quemaron los registros del terremoto. Hoy en día es una red súper robusta, probablemente sea una de las más robustas junto con, bueno, menos robusta que la japonesa, comparable con la de California, y probablemente seamos si hablamos de los sismólogos como doctores, digamos que un cuerpo de doctores que tiene uno de los sistemas más sofisticados de medición de cómo se mueve la Tierra, ¿ya? Entonces han habido avances en términos de instrumentación, ¿ya? La red sismológica nacional, en términos de medición de cómo se mueve el agua, la red mareográfica nacional, en términos del sistema de alerta, ¿ya? Y eso ha sido como el avance desde la institucionalidad. Ahora, la gente tiene fresco la memoria del terremoto del tsunami. En algunos lugares, los terremotos y los tsunamis están embebidos en la cultura, como cuando yo hablaba, por ejemplo, de los lasquenches. Ellos saben, y los pescadores saben, que cuando hay un terremoto hay que subir arriba un cerro, ¿ya? Pero, por ejemplo, la gente que va a veranear a la costa no necesariamente sabe. Entonces, hay esfuerzo a través de meter este tipo de temáticas en la educación, ¿ya? Yo creo que eso es probablemente de lo más importante que hay. La educación es el mejor remedio para reducir el eventual impacto sobre las personas. Pero hay cosas pendientes. Por ejemplo, y yo lo comentaba hace un rato, si hay un terremoto endemoniado en la zona central de Chile y viene un tsunami y uno está en la avenida Perú, ¿ya? Si no hay evacuación vertical, si no te dan permiso, por ejemplo, para entrar a un edificio y subir al cuarto piso para salvarte del tsunami, el tsunami te va a matar. Va a llegar el tsunami, porque el tsunami se va a meter por la ciudad y va a avanzar con una velocidad muy grande por las calles, porque el agua se mueve por donde menos la molesta.
Entonces la calle es mucho más rápida para el agua que, por ejemplo, un lugar donde hay mucha vivienda. Entonces falta fortalecer eso, en el fondo la evacuación vertical en zonas donde literalmente la evacuación horizontal no sirve, ¿ya? Y en las zonas de expansión, lejos de las ciudades, porque las ciudades ya están construidas, no hay mucho más que hacer, pero fuera de las ciudades, los planes de expansión territorial debieran tener dentro de sus criterios de definición los riesgos naturales, en particular los tsunamis o, por ejemplo, los efectos del cambio climático, y ahí hay una idea que estamos trabajando con algunos senadores de hacer una ley de costa, que considere la costa o el territorio costero, la zona costera, como una zona eventualmente proclive a esto. Entonces, yo estoy mezclando mucho, la respuesta va para todos lados, pero tiene algunas cosas de la institucionalidad, otras cosas del sistema de alerta, principalmente lo más importante es la educación, pero también la planificación urbana. La planificación territorial debiera tener eso, sobre todo en lugares donde están recién saliendo creciendo las ciudades. Veo a la Pachi, mi hermana, y al Jimito. Uy, el Yuppie, suena. Oye, Pato. Cachetón, excelente. Oye, dijiste que terremotos de este nivel son cada 300 años. ¿Es a nivel de placa o a nivel mundial? ¿Y cuál fue el último grande? ¿Es el de Japón de 1700 que dijiste? Mira, el terremoto, excelente la pregunta, don Joaquín. Los 300 años son en la zona de ruptura del terremoto 1960. ¿Ya? Lo que hizo Marco Cisterna fue hacer calicatas en Maullín, ahí es el lugar donde yo mostré, y en las calicatas detectó estos estratos de arena y detectó alrededor de 5, 6 o 7, no recuerdo el paper, porque habría que leerlo, ya en alrededor de 4.000 años, ¿cachai? No, 2.500 años, una cosa así. Entonces al final llegó a ese cálculo, que de hecho estoy calculando ahora en este mismo momento, estoy dándote cuenta que no está bien hecho el cálculo, pero en el fondo son cada 300 años, ¿ya? Pero en ese lugar específico, ¿ya? Ahora, si tratáis de hacer como el análisis a nivel mundial, en la medida que los terremotos aumentan de magnitud, ya la magnitud, por ejemplo, de 8 o 9, son terremotos que son 32 veces más grandes en términos de generación de energía, de liberación de energía. Entonces un terremoto 8 tiene una frecuencia de ocurrencia a nivel mundial bastante alta. 1, por ejemplo, cada, no sé, 10 años. Pero si saltáis 1 9, ya ahí empezamos a darnos cuenta que no tenemos estadísticas muchas como para decir si es que no ocurrió o no. Y ahí es donde los estudios tienen que ser súper específicos y hacer cosas como los que se hacen en Maullín, donde tú puedes a lo menos constatar que existen. Pero el problema que hay en esa aproximación es que cuando tú encuentras un estrato de arena, tú no puedes decir cuál es la magnitud de ese terremoto. Porque puede haber sido un terremoto muy chico, ocurrido justo al frente de Maullín, que movió arena y la llevó hasta allá, o puede ser un terremoto endemoniado, ¿ya? Que también llevó arena a ese lugar. Entonces, ese tipo de estudios, lo que se llama la paleotsunami, bueno, los paleotsunamis, no te permiten dar un valor exacto de la magnitud. Solamente te permiten constatar que hasta ahí llegó un tsunami. Entonces, para poder responder, o sea, en realidad la respuesta es que yo no tengo la respuesta, ¿cachai? Porque el ciclo sísmico es un ciclo lento. O sea, la escala geológica de la que estamos hablando es de 10.000 años, 20.000 años, los terremotos grandes van ocurriendo, pero todavía no sabemos si es que son muy recurrentes, de repente puede venir uno grande, uno chico, ¿ya? Y nosotros tenemos registros sísmicos del orden de, no sé, décadas, 50, estamos viendo, digamos que, no sé, un punto, es como que estuviéramos parados en el planeta, ¿ya? Y nosotros pensamos que el planeta es plano, pero el planeta es esférico, pero es por nuestra limitación del punto de vista de donde estamos mirando, ¿cachai? Tenemos un registro muy corto. ¿Me cachai? Vale. Excelente. Si existe alguna otra consulta, duda, parece que estamos, Patricio. Ya, pues, bueno. Oye, te agradezco en nombre de la corporación tu aporte. Yo creo que todos ahí quedamos muy interesados en el tema. Ojalá que no venga el terremoto muy luego, porque ya es suficiente con el COVID. Oye, y agradecer también a todos los asistentes a la conferencia hoy día, en el día de hoy. A mi buen amigo Matías Donoso, que no lo había visto, que empieza a aparecer aquí las fotos, estaba muy bueno. Voy a capturar la pantalla. Buena. Ahí te están aplaudiendo. Tío Peter, buena. Ya. Felicitaciones, Pato, muy interesante.
quiero decir Todo el algo. Fabio. Allá Muchas abajo, gracias. ahí veo Patricio, a quiero decir Sebastián, algo. sí, quiero decir la última cosa. Veo a Sebastián Trujillo, que está ahí muteado. Y Sebastián, que es amigo mío de cabros chicos, con Matías, Jimmy y todo, Sebastián ha participado de esta aventura de descubrir el tsunami de 1960 desde el año 2016 en adelante. Ahí está, ahí apareció. Él nos ha ayudado mucho con lo que es la interpretación de los testimonios. Ha sido una experiencia súper bonita que va mucho más allá de la ciencia. Bien. Un abrazo, Truja. Tía loca. Hola, tío Ya, se loco. chacreó. Se chacreó. Bueno, saludos a todos. ¿Ya estamos? Muchas gracias. Muchas gracias, Patricio. Buena, Pato. Gracias. Mira, ya, chao, Lin. Gracias, gracias. Ya, chao. Chau, todos.